El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Buenos días, amada iglesia, buenos días, amados todos, que hoy nos están permitiendo y nos están dando el privilegio de poder entrar a sus hogares con un servicio muy especial que hacía ya meses o hace meses que ya no lo hacíamos. Pero hoy, por la gracia de Dios, podemos entrar a sus casas y hoy nada menos y nada más vamos a celebrar la cena del Señor. Hoy nos vamos a sentar a la mesa del Señor como siempre lo hacíamos cada primer domingo de cada mes. No sé si recuerdan. Solo que hoy, por ser el Día del Padre, imagínense ustedes ese papá que tenemos todos, cuánto con más razón no lo vamos a hacer. Así que yo te invito en este punto, en este momento, para que si no lo tienes preparado, prepares tu pancito, tu galletica, lo que vayas a utilizar como pan y prepares tu vino. Puede ser un jugo natural, puede ser algo que a ti te agrade tomarlo y esto va a representar el vino, que es la sangre del Señor,
y el pan que es su cuerpo, su carne. Así que ponte cómodo, invita a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia. Ya estamos comenzando. Amén. Una de las preguntas más recurrentes que con mayor frecuencia a mí como pastor me hacen es la siguiente. Muchas veces me preguntan, pastor, mi esposo partió inesperadamente. Mi esposa, un hijo, una hermana, mi papá, cualquier persona muy cercana a nosotros. Y la pregunta que muchas veces nos deja como atontados si es, ¿será que él es salvo? ¿Será que mi mamá está con el Señor? Y déjenme decirle que lo asombroso de esta pregunta no es que la haga cualquiera que no conozca, que no haya oído hablar del Señor, sino alguien que incluso es habitual aquí en la obra, aquí en la congregación. Es alguien que está bautizado, es alguien que practica, que vive, que tiene hábito de una persona que vive de acuerdo al plan bíblico. Y cómo entender que muchas veces tenemos dudas cuando alguno de nosotros parte, muere, queremos decir, fallece, y tenemos la duda de que esta persona esté en el reino de los cielos. Cuando el reino de los cielos también está aquí en la tierra porque se ha acercado, dice el Señor. Pero ¿cómo entender que existe esa duda, ¿no? Y es algo que atormenta, es algo que nos llena de tristeza y de incertidumbre, porque no sabemos si realmente vamos a volver a ver a esa persona tan amada, que ha dejado un vacío tremendo, un hueco, como podemos decir, en nuestras vidas. Pero cuando no tenemos esa esperanza, qué triste es para nosotros. Bueno, yo hoy, justamente, el Señor me ha pedido que te lleve esta palabra, que te traiga esta palabra de aliento, de esperanza, más que hablar de la prosperidad, más que decirte que esto va a terminar pronto, más que decirte que Venezuela va a volver otra vez a ser la nación próspera que el pasado fue, más que decirte que tus finanzas van a aumentar y que ya no vas a tener problemas de comida, ni de vestido, no, nada de eso. Esto es secundario, porque si algo importante nos ha dejado este virus, esta pandemia, es que nos ha hecho sensibles a entender que por encima de todas las cosas está nuestra vida eterna, está la salvación que el Señor Jesús un día nos dio muriendo en la cruz del Calvario. Y de eso justamente te quiero conversar en esta mañana, como preámbulo, como marco de este evento tan importante que hoy va a acontecer, como es que nos sentemos a la mesa con el Señor. Yo recuerdo que en el año 69, allá por el mes de septiembre, yo apenas tenía 18 años, así que vayan sacando la cuenta cuánto puedo tener ahora. 69-2020. Yo recuerdo que yo iba camino a un sitio a buscar unos instrumentos musicales porque teníamos un grupo musical. Yo no conocía al Señor, yo le vine a conocer como a los 33 años. Y recuerdo que vi una columna de humo muy fuerte, muy fea, por los lados de la Trinidad. Y eso no era otra cosa sino que un avión, un MD-80 DC-9 para ese tiempo, un Douglas, se había estrellado en la zona de la Trinidad y parte del Naranjal, pero sobre todo en la Trinidad. Y bueno, fuimos uno de los primeros que pudimos llegar al sitio, ¿no? Las escenas eran dantescas. De verdad que yo recuerdo todavía que a mí se me doblaron las piernas cuando vi aquello, ¿no? No lo quiero describir porque fue algo que marcó mi vida y iba a estar conmigo en mi memoria hasta el día en que yo parta de esta tierra. Pero a partir de eso hubo testimonios, hubo situaciones que se formaron, que se crearon. Recuerdo una de una señora que era cliente de mi papá trabajaba aire acondicionado, y esta persona llegó al aeropuerto con la intención, porque ya había comprado su boleto, pero llegó un poco tarde, ¿no? Y
cuando esa persona llegó al aeropuerto, trató de chequearse para poder abordar el avión, pero ya era demasiado tarde, el avión iba repleto, iba lleno, ya había perdido el cupo. Bueno, esa persona cogió una tremenda ira allí, insultó al gerente, insultó a todo el mundo y no se pudo ir. Cuando el avión despega, eso fue en el aeropuerto de Grano de Oro, el antiguo aeropuerto de Grano de Oro, cuando el avión despega, tiene un roce con los cables de alta tensión que pasaban cerca del aeropuerto. El avión iba con un exceso de peso porque iba con mucha gente, no solamente con mucha gente, sino con mucho equipaje. Y eso hizo que el avión no levantara lo suficiente el vuelo para poder remontarse y cayó a tierra. Todos murieron, muchas personas murieron en tierra también. Recuerdo una familia muy allegada a mí en lo particular, también murieron todos. Lo curioso no es eso, lo que te quiero contar es esto, ¿no? Que el esposo de esta dama, de esta señora, inmediatamente se fue al aeropuerto, porque el aeropuerto estaba enclavado en el centro de la ciudad de Maracaibo. Ahora es la Universidad del Zulia. Y cuando llegó, pidió la lista de las personas que habían abordado el avión, porque todavía albergaba la esperanza de que su esposa, por haber llegado tarde, no se hubiera ido, no se hubiera montado en el avión. ¿Y cuál no sería su grata sorpresa cuando se dio cuenta que su esposa no estaba en el avión, cuando el avión se estrelló? La esposa, por supuesto, cuando supo que el avión se había estrellado y ella no lo había abordado, le dio tuvo una situación bien dramática y fue llevada al hospital. Bueno, este esposo de esta señora se consiguió con la grata noticia de que en la lista de los que habían fallecido, porque todos fallecieron, incluyendo la tripulación, no estaba su esposa. Así sucede muchas veces. Es la misma sensación que sentimos cuando alguien muy cercano a nosotros parte de esta vida y tenemos la duda: ¿estará en la lista? ¿Estará con el Señor? ¿Estará en la presencia del Señor? ¿Se habrá perdido eternamente, como dice la palabra de Dios? Porque según dice la palabra de Dios, cuando el Señor envía a los discípulos a predicar el evangelio a todas las naciones, dice: y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero hay una promesa preciosa que el Señor le hizo a Pablo. Pablo se la transmitió al carcelero en una oportunidad cuando él le preguntó: ¿cómo he de hacer yo para ser como uno de ustedes? Porque solamente el testimonio de Pablo había impactado la vida del carcelero. Y Pablo le respondió y le dijo: solo crees tú y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa de parte de Dios que te dice a ti, padre, que te dice a ti, madre, que por alguien tiene que entrar la semilla de la salvación en tu casa. Luego que así ocurriera, el Señor te dice que serás salvo tú, y no solamente tú, sino toda tu familia. Porque por causa tuya, por causa de tu testimonio, tu familia, tus hijos, tu esposa o tu esposo vendrían a ser salvos también. Yo no sé cómo Dios lo hará, pero es una promesa de Dios, y todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Te quise traer a referencia a este testimonio porque de verdad que a mí me impactó siendo un joven todavía. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versos 16 y 18. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, y ahora venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Esto nos dice a nosotros, nos habla de disposición. Tú en este momento te estarás preguntando, no solamente un familiar, ¿seré yo salvo? Yo declaré que Jesús es mi Señor, le abrí mi corazón, le pedí que me perdonara, le dije que limpiara, que me quitara todos mis pecados, le dije que transformara mi vida y estoy en ese proceso todavía, pero tengo la duda, ¿seré salvo? Es una duda que ronda las mentes de muchas personas. Pero yo hoy, como te dije, he venido a derribar ese falso argumento que Satanás ha querido traer a tu vida. El profeta Isaías está diciendo aquí, tengan una actitud, si ustedes quieren ser salvos, tengan una actitud, tomen una decisión. Empiecen a lavar y a limpiar y a quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice el Señor. Y finalmente dice en el verso 18, venid luego de hacer todas esas cosas, dice Jehová, y estemos a cuentas. El Señor está diciendo, vamos a sentarnos, vamos a poner las cosas en claro. Vamos a voltear las cartas sobre la mesa. Yo quiero que me abras tu corazón, dice el Señor. Y dice, y estemos a cuenta. Y te dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es una condición, esa es una actitud, mejor dicho, que alguien que desea, que necesita, porque todos las necesitamos, sentir, estar convencido de que somos salvos, vendría a ser la actitud correcta. Luego, esta actitud ya no tendrías que hacer un esfuerzo muy grande para mantener esa actitud, porque ya vendría a convertirse en un hábito de vida. Ya tú vivirías así. Ya ese pecado que mora en ti y en mí, que está al acecho, viendo la oportunidad para aparecer en tu vida, ya cada día va a ser más opacado por la gracia y por la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en tu vida. Esa es la manera, no hay otra. Es una oportunidad yo aquí en este santuario, en este templo, en una de esas mañanas que a veces nos ocurre a todos, que tenía una baja de estar aquí en la casa del Señor. Y yo me senté, recuerdo que estaba en una de esas sillas. Y mirando la cruz, yo miraba la cruz. Y yo le decía al Señor, Señor, realmente yo quiero entender qué te motivó a morir en la cruz. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? ¿Por qué fuiste a la cruz? ¿Por qué dice tu palabra que llevaste mi pecado si ni siquiera me conocías? Bueno, ese es el planteamiento, ese es el enfoque desde mi punto de vista. Porque es difícil entender de que alguien como él, una persona joven de 33 años apenas, pudiera entregar su vida no solamente por sus enemigos, por sus discípulos, sino entregar su vida por aquellos que aún no habían nacido como tú y como yo, 2000 años después. Entonces es difícil para nosotros como humanos poder entender esa dimensión del amor de Dios. Y yo le preguntaba y seguí insistiendo, ¿por qué lo hiciste? ¿Realmente por qué lo hiciste? Me dice la Biblia que lo hiciste para llevarnos a Dios, al Padre aprobados. Y la respuesta de él fue muy contundente. Lo hice porque te amo. Así de sencillo. Lo hice porque te amo y porque siempre te amaré. Entonces, amados, esa palabra que el Señor habló a mi vida, lo hice porque te amo. Pero es una palabra que aún no contestaba mi pregunta. Porque de verdad que la profundidad era tan grande en mi vida, de lo que yo sentía, o mejor dicho, de lo que no sentía,
que no podía entender a través de una simple palabra que Él me decía, porque te amo. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 9, verso 22. Hablando de esto, ¿no? Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Eso está establecido en el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, cuando los sumos sacerdotes sacrificaban un cordero, el mejor de los corderos, y hacían con la sangre que era derramada del cordero sacrificado, derramaban la sangre en el altar. Y había una expiación de pecado, había un perdón de pecados que duraba un año. Y sin embargo, Hebreos está diciendo aquí, dice que sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión. Te leo el texto completo, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era todo, era el único requisito, que Jesús derramara la sangre. Por eso es que cuando Juan el Bautista lo ve en el Jordán, que se acercaba a él para ser bautizado, Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Porque Jesús representó a ese Cordero sin mancha, a ese Cordero sin pecado, ese Cordero puro, ese mejor de los corderos que venía a entregar su vida por ti y por mí. Ahora, yo no consigo en ninguna parte del Antiguo Testamento, cuando se hacía este acto del sacrificio, que ese cordero fuera maltratado, que ese cordero fuera vejado, que ese cordero fuera crucificado en una cruz, cruelmente y clavado en una cruz hasta morir. Que a ese cordero le pusieran una corona de espinas en su cabeza, en su frente. No lo conozco, no lo dice por ningún lado. Que a ese cordero la gente con rabia, los soldados romanos sobre todo, le escupían la cara. Y le colocaron un aviso allí encima de la cruz que decía Rey de los Judíos. Y le pusieron una capa y hacían reverencias delante de él, como que quien se burlaba, para decirle a la gente que estaban delante de alguien que decía que era el Rey de los Judíos. Y si era rey, habría que hacerle reverencia a él. A ningún cordero que se sacrificó en el Antiguo Testamento le pasó eso. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la crueldad? ¿Por qué el ensañamiento? Solamente se requería derramar la sangre para que tú y yo fuéramos salvos. Pero todo fue mucho más allá. Y ni siquiera eso, sino el trayecto que tuvo que recorrer Jesús con un madero a cuesta, salvo el tramo que Simón de Cirene le ayudó a cargarlo. Pero él caía de rodillas, sus rodillas se destrozaban cada vez que caía en esas calles empedradas con ese madero a cuesta. Tú te habrás preguntado esto: ¿por qué la crueldad? ¿Por qué el sufrimiento? Porque dice el profeta Isaías en el capítulo 53 que él como oveja fue al matadero y no abrió su boca. Él no se quejó. Es lo único que le dijo a aquel soldado que le puso algo en la cara y le tapaba la cara y le pegó en la cara y le dijo: ¿por qué me pegas? Eso no estaba en el plan. No era el plan del Padre que su hijo sufriera tanto antes de ser derramada su sangre. Y eso responde un poco mi pregunta, mi inquietud. Porque a través del sufrimiento, a través del castigo que narra el mismo profeta Isaías en ese capítulo 53, dice en el verso 52 incluso, dice que su forma no era humana. No tenía ningún parecido a un ser humano. Y dice en ese capítulo 53 también: le veremos más inatractivo para que le deseemos. Porque Jesús parecía
pudiera parecer cualquier cosa menos un ser humano como tú y como yo. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué Él no se defendió? ¿Por qué no abrió su boca? En Él no había pecado, Él no había hecho nada. Él no estaba levantando a las multitudes en contra del César. Él simplemente estaba predicando el evangelio de la salvación y del amor. Tanto que todavía allí en la cruz, golpeado por sus enemigos, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, ese amor yo no lo puedo entender. Ni tú tampoco. No hay manera humana en que podamos medir ese amor. No es posible que podamos medir ese amor. Haciendo una similitud con nosotros los padres, yo sé que hay muchos padres que me están escuchando acá y madres también, por supuesto, pero cuando nace un bebé, cuando nacen nuestros hijos, yo digo que nace el padre, pero aún antes de nacer, ya ese bebé es amado por sus padres. Antes de nacer, ya nosotros los padres desarrollamos un amor por esos hijos que ni siquiera le conocemos. Ahora, bueno, hay mucha tecnología y te pueden decir qué color va a ser, cómo va a ser, y te da una idea. Pero una cosa es verlo en una pantalla y otra cosa es verlo cuando nace y que lo tienes en tus brazos. Es algo indescriptible. Pero el amor del Padre es primero que el amor del Hijo. El Hijo todavía no tiene la conciencia de que aquellos brazos cálidos, llenos de amor y de ternura, a veces hasta con llanto, le reciben cuando Él viene a la vida. Hasta que poco a poco Él va creciendo, va tomando conciencia y aprende a amar a sus padres. Algunos, otros no. Otros le aman ya cuando ya están viejitos, cuando ya saben y tienen conciencia de que son sus padres, como aquel hijo pródigo que no respetó al papá y le dijo: dame mi herencia porque yo me voy, no, ya estoy harto de vivir bajo tu cuidado, bajo tu protección. Todo es no, yo me voy. Y dice la Biblia que gastó todo su dinero en placeres, en mujeres, en borracheras, y después dice la Biblia que volviendo en sí pudo recapacitar y entender que el amor del Padre estaba muy por encima de lo que Él había hecho. Allí Él entendió y amó a su Padre. Cuando le dijo: Padre, no soy digno, dice Él, le diría a mi Padre: no soy digno de ser ni siquiera como uno de tus jornaleros. Perdóname, he pecado contra ti y contra el cielo. Pero el amor del Padre, el amor de la madre es primero que el amor del Hijo hacia sus padres. Por eso yo digo que el amor no es bidireccional. El amor es unidireccional. Primero es del Padre a los hijos, después es de los hijos al Padre. Por eso es que dice la palabra que Él te amó, que Él te conoció antes del vientre de tu madre, porque Él te hizo. Así de sencillo. Él sabía cómo iban a ser el color de tus ojos, Él sabía cómo ibas a ser tú, Él sabía cuál iba a ser tu carácter, tu temperamento, porque Él te hizo. Nada, escúchame bien lo que te voy a decir. Nada podrás hacer en tu vida que evite que Dios te ame. Nada. Ahora, el hecho de que Dios te ama hasta morir en la cruz y ser maltratado como lo fue, no significa de que eso traiga salvación a tu vida. Pero Él está dispuesto todavía con la mano extendida, esperando que tú le recibas como Señor y Salvador de tu vida. Porque lo que está en juego es la eternidad para ti y para tu familia. Es lo que está en juego. Pero Él te sigue amando, así como eres. En estos días conversaba con un joven vía internet. A veces hasta tengo que bloquearlo, ¿no? Porque ya cogen otro camino. Pero bueno, este joven viendo mi perfil, de ahí dice mi perfil que soy pastor de Oasis de Paz y toda buena parte de mi trayectoria como ser humano, como hombre. Y me sale: ¿qué hubo, amigo? ¿Cómo estás? Yo: bueno, bien, ¿y tú? Bueno, bien. Y el muchacho comienza a establecer un diálogo conmigo vía chat, hasta que me dice cuál es su condición, ¿no? Me dice: bueno, yo soy
con tendencia a la homosexualidad. Yo no sé si eso te hará sentir incómodo. Digo, no, a mí no me hace sentir nada incómodo. Pero a ti y a Dios sí lo hace sentir incómodo. Y él me preguntaba, ¿tú crees? Porque me seguía tuteando el muchacho. ¿Tú crees que Dios me pudiera cambiar a mí? ¿Tú crees que yo pudiera ser diferente a como soy ahora, que no me gusta como soy? Así me dijo. Por supuesto, la respuesta mía fue la que debemos decir todos los cristianos, todos los nacidos de nuevo. Por supuesto que sí. Él está dispuesto a cambiarte. Pero Él está dispuesto a cambiarte siempre y cuando tú tomes la decisión de poner tu vida en sus manos. Ya no sigas viviendo como estás viviendo. Toma la decisión. Él está esperando. Dice la palabra que Él está a la puerta y llama. Si alguien oye y abre, Él entrará y cenará con Él y Él con Él mismo, con Dios. Así que esta es una experiencia. Esta es una pregunta, como dije al principio, que es muy recurrente porque hay la duda de que Dios nos pueda amar a nosotros. Ahora, el apóstol Pablo trató de graficar, de dimensionar este amor. Y hay una palabra que la hemos leído mucho en este lugar, la hemos compartido mucho y la gente aplaude. Pero yo te quiero, quizás tú tienes una idea errada de esta palabra, ¿no? Mira lo que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versos 38 al 39. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, te la vuelvo a repetir porque esta palabra es tremenda lo que el apóstol Pablo trata de mostrar. Romanos 8, 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, esto que estamos viviendo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando dice aquí, cuando habla de que no te va a poder separar, no nos va a poder separar del amor de Dios, no es tu amor a Dios, es el amor de Dios hacia ti. Nada de eso, nada de lo creado, nada de lo que tú puedas ver. Y eso incluye las pandemias, y eso incluye el COVID-19, y eso incluye la cuarentena, y eso incluye la escasez que pudieras estar viviendo en este momento. Nada. Déjame decirte que nada te podrá separar del amor de Dios. Pero ese amor de Dios ha sido manifestado a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, como termina diciendo el apóstol Pablo aquí. Así que nada, yo no sé si ya me estás entendiendo, ya estamos viendo lo que significa el amor de Dios para tu vida. Juan 3:16, el famoso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, pero esa de tal manera se pierde en la dimensión. No hay manera de poderlo ver, de poderlo saber. Te hablaba al principio y apelaba a tu condición de padre, porque nosotros los padres y las madres, por supuesto, a veces las madres más que los padres, tenemos una disposición de amor hacia nuestros hijos que somos capaces de cualquier cosa por ellos. Yo lo digo por mí. Si yo tuviera que tomar un cohete y llegar a la luna y darle vuelta a Marte y llegar a Júpiter y Saturno, yo lo haría por uno de mis hijos. Es el amor intrínseco de Dios en nosotros y es la manera muy parecida, la más aproximada que pudiera ser
expresada a través de nosotros padres para nuestros hijos. Yo no sé si ya estás aproximándote a entender un poco lo que dice el amor de Dios. Bueno, por esta palabra, por lo que te he enseñado en esta mañana, yo hoy quiero que tengamos entrada a ese aposento alto en aquella noche donde dice la palabra del Señor que Jesús estaba reunido con sus discípulos porque ya estaban por celebrar la Pascua. Y aquí ya quiero que tengas ya listo tu pancito y tu vino, porque vamos a tomar la cena del Señor. Pero antes, para introducirnos en ese ambiente, yo quiero decirte algo, ¿no? Realmente lo que se estaba celebrando no era la cena del Señor. O sea, le decimos la Santa Cena, o le decimos la cena del Señor, pero realmente era la Pascua. En hebreo significa, se le dice Pesaj, que era una vez al año, era las fiestas, también se le conoce como la fiesta de la primavera, porque se hace alrededor del mes de abril. Dura 8 días esa fiesta, ¿no? La fiesta judía. Y lo que comían en ese momento, en esa Pascua, era aquello que simbolizaba, representaba el triunfo de haber salido de la esclavitud egipcia, haber llegado a la tierra prometida. Era algo que era alegórico a lo que sucedió siglos antes de ese momento. El Señor en ese momento estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Y en ese preciso momento el Señor les habló y les dijo de una manera muy, muy apreciada, cuando habló con los discípulos acerca de que iba a celebrar, en ese marco de la celebración de la Pascua, iban a tener ese momento íntimo, en ese momento de intimidad con Él. Y yo quiero hablarte un poco acerca de lo que representa cada elemento que estaba presente en ese momento de la cena del Señor. Mira lo que dice, voy a leerte la versión de Lucas, o mejor dicho, el enfoque que Lucas le dio en el capítulo 22, en el verso 14, a partir del verso 14, cuando dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto, expresando un sentimiento, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El Señor nos está diciendo aquí a través de este relato que hace Lucas, está expresando cuánto yo he deseado comer, reunirme con ustedes y disfrutar esta Pascua. Cuánto he deseado que así sea. Pero el Señor mismo dijo, esto lo vamos a hacer por última vez aquí. Porque les digo que no la comeré más hasta que estemos en el reino de Dios. Ese es su deseo. El Señor arde en deseos de poder sentarse contigo y conmigo en la mesa en ese día. Pero mientras tanto, Él nos dejó un legado a través del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 23, cuando dijo, haced esto en memoria de mí, porque las veces que comierais este pan y bebierais este vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amados, no hay duda, yo por lo menos no tengo ninguna duda de que el mundo como nunca se precipita a su final. El mundo, no tú ni yo. No quiero que tengas miedo ni temor, al contrario. Él es tu refugio,
Él es tu alto refugio, dice la palabra. Él es tu tabernáculo. Allí podrás habitar confiadamente. David, cuando habla en el Salmo 23, finaliza en ese precioso salmo cuando dice: ciertamente en la casa de Jehová habitaré por largos días. Eso es lo que el Señor en este momento nos está diciendo. No tengan miedo, no tengan temor. Esto que está aconteciendo, esto que están viendo ustedes, esto que están padeciendo, no solamente aquí en Maracaibo, en Venezuela, sino en todo el mundo, porque hay una crisis tremenda en todo el mundo, y no solamente una crisis derivada de esta pandemia, es una crisis moral, es una crisis tan terrible que estamos conscientes de que se está hablando que aún la pedofilia está reclamando su espacio dentro de la sociedad, porque ellos quieren ser parte también de la sociedad. Hay algo que está deteniendo ese abrupto desplome de toda la sociedad. Sin duda que estamos en ese umbral, sin duda que estamos en ese momento histórico profético de que algo va a acontecer. Pero yo te quiero traer esta palabra de aliento. Tú que quizás en este momento me estás viendo y estás diciendo: pastor, es que yo tengo miedo, porque no sé qué va a pasar. Mira, lo que va a pasar, Dios lo sabe. Pero lo que va a pasar, dice la palabra, que a ti no te va a tocar. Porque tú estás guardada en la palma de sus manos. Tu nombre está escrito, dice él mismo. Está repujado, está escrito con sangre en las manos del Señor. Y dice: y nadie me arrebatará mis ovejas de mis manos. Nadie. Nadie. Porque dice la palabra, según el apóstol Juan, que el maligno no te puede tocar. No hay manera que él lo pueda hacer a menos que tú se lo permitas. Pero si tú a partir de ahora empiezas a confiar en Dios, dice la palabra que el ángel de Jehová va a acampar a tu alrededor y te va a defender. Es la promesa dulce del Señor, firme del Señor. Todo esto que estás viendo, que te causa terror, que a veces no te deja ni dormir, que tienes un grado extremo de depresión y de estrés, déjame decirte que puedes a partir de ahora descansar en el Señor. Descansa, descansa plácidamente. Porque ni la muerte, dice el apóstol Pablo, ni siquiera la muerte. Porque es que yo escuché que por mi casa se murió alguien del virus del COVID-19 y escuché que ya los contagiados no caben en los hospitales y escuché y escuché. Ninguna plaga va a tocar tu morada, dice el Señor. Ninguna plaga, porque podrán caer 10 a tu lado y 10,000 a tu otro lado, pero a ti no te va a tocar. Es la promesa que el Señor te trae en este día glorioso. Así que, amado, amada, vamos a disfrutar este momento de intimidad con el Señor. Yo quiero aclararte que es necesario que así sea, que estemos bautizados, que hayamos bajado a las aguas. Mas no, esto no es exclusivo, ¿no? O no es excluyente. La palabra de Dios para nada es excluyente. La iglesia no excluye a nadie. Pero es importante que tú hayas tomado la decisión de haber sido salvo, de haber permitido que Jesús entrara a tu vida, te transformara, y que un día públicamente le confesaste como tu Señor y Salvador, bajaste a las aguas y fuiste cubierto de toda la persona de Jesús. Y nadie te va a poder quitar eso, para que hoy pudieras estar sentado a la mesa con Él. Yo te animo. Mira, no sabemos cuándo se va a levantar esta pandemia, no sabemos cuánto va a durar todo esto. Pero el día que tú desees ser bautizado, aquí te van a aparecer unas letras, unos caracteres que te habla acerca de nuestras redes sociales. Ponte en contacto con nosotros y vamos a organizar y vamos a programar una ronda de bautismos también. Porque tú te estarás preguntando, bueno, ¿y qué culpa tengo yo que esto no se quite para yo poder ser bautizado? Yo quiero ser bautizado. Bueno, si deseas ser bautizado, exprésalo en estos contactos que vas a ver aquí al fondo de tu pantalla.
Mientras tanto, ponte cómodo. Ya tenemos los pancitos listos. Ya tenemos el vino listo. Ahora vamos a tomar la cena del Señor. Esta preciosa cena que nos habla acerca de ese día que el Señor que el Señor una vez va a tomar con nosotros, ya cuando estemos delante de Él y para siempre. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a dar gracias por estos elementos, por este pan y por este vino. Y por el privilegio que tenemos todos de poder estar en su presencia. No tienes que levantarte de tu asiento si no estás bautizado. No, quédate allí. Disfruta, comparte con nosotros también este momento que es para ti también. Padre, te damos gracias, oh Dios, por estos elementos, por este pan, Señor, que representa tu cuerpo, que fue molido, que fue maltratado, Señor, por mis rebeliones, por causa de mis pecados, oh Padre. Cosa que no podía entender, Señor, pero hoy tú has hablado a mi vida. Y hoy entiendo que me amaste como quizás nunca podré llegar a saber en todo su esplendor, en toda su dimensión. Pero sin duda me amaste, Señor, y me amas y me vas a seguir amando, Señor. Padre, gracias por este pan, Dios. Bendice la tierra que los produjo. Bendice las manos que los han hecho para nuestro disfrute y provecho, Señor. También bendice el vino, Dios, fruto de la vid. Bendícelo igual, Señor. Este vino que representa tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y que gracias a ella, Señor, hoy tengo vida eterna, Padre. Muchas gracias te doy, Señor, por este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra dice en Lucas capítulo 22, verso 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta copa, esta diminuta copa, es la sangre, contiene el vino, pero que representa la poderosa sangre de Jesús, que te limpia de todo pecado. Esta poderosa sangre representada en esta copa es aquello a lo que Satanás le tiene terror, porque él sabe el poder que tiene esta sangre. No hay como la sangre de Jesús. No hay como esta sangre para hacer que tu vida resplandezca delante de Dios y pueda ser sal de la tierra y pueda ser luz del mundo también. Así que tomamos esta copa en memoria de Él y porque Él lo hizo así. Tomemos todos esta copa. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que me has dado en este día, Señor, poder estar a la mesa sentado contigo, Señor, porque sin duda estás hoy aquí en mi casa. Sin duda estás hoy aquí a mi lado, Señor, porque me has amado, porque me escogiste aún antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, Dios, porque un día ya no tomaré esta cena de la manera en que lo hacemos hoy. Porque un día, Señor, tú vas a servir la mesa, Dios. Porque un día estaré delante de ti. Porque un día veré esas manos perforadas, Señor, como señal, como cicatriz de aquel precio tan grande que pagaste por mí, Señor. Gracias, Dios, te doy en el nombre poderoso de Jesús.
Bueno, amados, no me resta otra cosa sino invitarte para la próxima semana. Estaremos nuevamente a través de este medio, entrando a nuestros hogares todos, porque yo mañana también lo voy a ver. Y para que juntos y en armonía, como dice la palabra, podamos amar, alabar y adorar el nombre del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, haga Jehová resplandecer su rostro en ti y ponga en ti paz. Dios te guarde y Dios te bendiga.